Buenos días a todos. Soy Juan Arruzo, ingeniero de preventa y formador oficial de Commvault en Arrow, y durante los próximos minutos voy a enseñaros cómo realizar una instalación básica, una instalación inicial y sencilla del software de Commvault en su última versión, la versión 11. Bueno, lo primero que estáis viendo es estamos accediendo al servidor que tenemos para realizar la instalación. Es un servidor que ahora iremos viendo, es un servidor Windows Server 2012 R2. Dentro de los requerimientos que tenemos que revisar, lo primero que tenemos que hacer antes de la instalación es revisar los requisitos y que se cumplen todos los requisitos que están especificados dentro de la web de documentation.commvault.com, ¿vale? Para realizar esta instalación inicial. Evidentemente, la versión del sistema operativo tiene que ser una de ellas, y otro de los requisitos que tengo que tener es pues el poder tener ya el software descargado, ¿vale? En mi caso, he utilizado una versión del servidor del Windows Server 2012. A día de hoy podrá ser Windows Server 2012, siempre en versión R2, 64 bits, o Windows 2016. ¿Vale? Todos estos detalles podéis encontrarlos dentro de lo que es la documentación, ¿vale? Del fabricante. Más cosas y detalles que tenemos que revisar es, por ejemplo, pues que tenga todos los componentes y los roles que me solicitan o que voy a necesitar, como es, por ejemplo, el IIS instalado, ¿vale? Y otra de las cosas es el revisar pues que el sistema operativo es de 64 bits, que es uno de los sistemas operativos que están soportados, y obviamente pues que tengo, pues a niveles de procesamiento se cumple, y a niveles de mínimos exigidos para la memoria RAM, pues que también se cumplen, ¿vale? En mi caso estoy instalándolo sobre un servidor en formato máquina virtual, puede ser también un servidor físico, y este servidor principal, o el servidor ComServe, ¿vale? Que es el servidor principal que gestiona toda la plataforma en Commvault. Mi recomendación es que siempre que podáis lo instaléis en formato virtual, ¿vale? En formato máquina virtual. Bueno, hemos entrado en lo que es la ISO. En este caso es una ISO un poco antigua porque es del Service Pack 2. A día de hoy estamos en el Service Pack 8, pero sea siempre igual. Le damos a Setup como administrador y nos saldrá esta pantalla para ejecutar como administrar. Seleccionamos o nos leemos el acuerdo de licencia y marcamos la pestañita de que estoy de acuerdo y le damos a la flechita para ir a siguiente. Lo siguiente pone es instalar paquetes en este. Podemos utilizar el instalar paquetes en este equipo, o podemos crear, con esta opción, un paquete customizado. ¿Para qué? Para descargar el paquete, el software, y llevarlo a otro sitio, ¿vale? Entonces vamos a dar a la primera opción. Aquí vemos todos los componentes que podemos instalar. Obviamente vamos a instalar el servidor principal, el ComServe. Como veis se marcan pues ya el servidor web, la consola web, se ha marcado el motor de workflows, ¿vale? Siempre que podáis instalarlo. Y como en mi caso es un entorno de demo, voy a instalar todos los componentes juntos. Como veis, acabo de pinchar antes en servidor MediaAgent. Vale. He pinchado antes aquí en servidor MediaAgent. El servidor MediaAgent se recomienda que sea en un equipo físico, obviamente en máquinas separadas. Esto es solamente para el que el ComServe y el MediaAgent estén siempre juntos. Es para entornos muy pequeñitos o entornos de demo, ¿vale? El servidor MediaAgent deberá de instalarse siempre en un equipo por separado, y siempre que se pueda, la recomendación es que sea sobre equipo físico. Había marcado antes también, si os habéis fijado, el motor de búsquedas, ¿vale? El Search Engine.
esa opción es el componente única y exclusivamente que se debe de marcar cuando estemos utilizando opciones de compliance, discovery, opciones de búsquedas avanzadas, ¿vale? Si no, no es necesario instalar el componente. Lo siguiente que marcamos es la consola de administración y la nueva consola, o la nueva versión de la consola, que es la Admin Console, que pasaremos a hablar y ver más adelante. El web server obviamente es un componente que se marca automáticamente y que será o que se configurará sobre el IIS que hemos instalado posteriormente, que hemos instalado o que hemos seleccionado anteriormente, ¿vale? Si ponéis el ratón encima de cada componente, podéis ver una descripción de lo que hace cada uno, ¿vale? Si ubiquéis el ratón encima de cada componente. En mi caso voy a marcar el Metrics Reporting. Voy a instalar un agente de ficheros, ¿vale? Y voy a instalar el agente de SQL Server, ¿vale? La base de datos del Counter es un SQL Server. No necesita tener instalado un agente, pero bueno, yo, como es mi entorno de demo, y estoy instalando todo junto, lo voy a instalar ahí. Aquí tendríamos todos los agentes de aplicaciones disponibles que podríamos instalar. Y aquí tendríamos las herramientas como por ejemplo para configurar la parte del servidor, ComServe para failover, también esta opción lo que haría sería configurar pues todas las opciones para un segundo ComServe, un CPD, remoto. Tendríamos las opciones de el EDC, el External Data Connector. Son herramientas ya avanzadas, ¿vale?, que no son o no vienen al caso en la demo del día de hoy, ¿vale? Una vez que nos aseguramos que tenemos todo lo que queremos instalar, ¿vale?, le damos a la flechita, que es como el siguiente. Me indicaría cuál es el path de destino donde quiero instalar, ¿vale?, en el drive y la unidad. El path donde voy a instalar la base de datos del ComServe, os había dicho que era un SQL Server, ¿vale? En este path, pues aquí pondré donde irá la ruta de instalación de la base de datos, ¿vale? Pues me deja. Bueno, aseguraros también que tenéis espacio, ¿vale? El path de Disaster Recovery, ojo con esto, ¿vale? Commvault o el ComServe se autoprotege de manera automática todos los días, ¿vale? Y lo que hace es autoproteger su base de datos de SQL, la base de datos en la que le hemos marcado antes el path de instalación. En ese path, lo que tenemos que, en esos Disaster Recovery Backup de los que estamos hablando, lo que tenemos que hacer es asegurarnos, o lo que estamos fijando ahora, es que no lo guardamos con el mismo servidor, ¿vale? Esto siempre tiene que ir en un path de red, ¿vale?, en una ubicación lejana, en ese ComServe de Disaster Recovery, en una cabina de almacenamiento en la que se tenga acceso, que esté protegida, etcétera, etcétera, ¿vale? Nunca guardar el backup de Disaster Recovery dentro del propio servidor que en caso de desastre tendría que recuperar. En mi caso, ¿vale?, como es un entorno de demo, lo que estoy haciendo es que lo estoy guardando en una carpeta que tengo, ¿vale?, en local, pero bueno, no pasa nada. Veríamos el resumen de todo lo que tengo, de todo lo que he seleccionado para instalar, le daríamos a siguiente y nos tomaríamos un café y esperaríamos a que se instalara, ¿vale? El vídeo va acelerado, no, la demo va acelerado, ¿vale?, para tampoco que sea una demo más larga, ¿vale?
suele tardarse en torno a entre media hora y 40 minutos como muchísimo en realizarse la descarga e instalación de los paquetes, ¿vale? Una vez que se ha instalado, nos aparecerá los datos del equipo. ¿Qué quiere decir? Los datos del servidor ComServe, en los cuales me aparecerá el nombre de cómo lo identifica al servidor, que será por el hostname, ¿vale? Y me pedirá que introduzca el FQDN, ¿vale?, de dicho servidor, o la dirección IP en su defecto. La recomendación y las best practices de Commvault indican que siempre se utilice el FQDN, porque uno de sus requerimientos antes de la instalación es que haya resolución directa e inversa por DNS. Este servidor ComServe, en el caso de que haya varias redes, la red de gestión, la red de backup, y se quiera redireccionar por un sitio o por otro, la recomendación es que se haga, vía DNS. En el caso de que eso no fuese posible, podríamos introducir aquí la IP de la interfaz de este servidor, por la cual queremos que se comuniquen el resto de los equipos con él, ¿vale?, y viceversa. Una vez que hemos definido estos datos, ¿vale?, y hemos rellenado estos datos, ¿vale?, que directamente saldrán ya autocompletados, ¿vale?, nos aseguramos que están bien y si no los editamos, ¿vale? Le damos a siguiente, la configuración del firewall de Windows, ¿vale? Yo lo tengo, ahora me dirá, si quiere utilizar una instancia de la base de datos, como estoy instalando un entorno nuevo, siempre le diré que crear una nueva base de datos. Si fuera un entorno, si tuviera ya esos ficheros de base de datos, podría utilizar la existente, ¿vale? Le daría siguiente y seguiría configurando el equipo. Como veis, se está configurando cada uno de los componentes que hayamos seleccionado, desde el ComServe, MediaAgent, el Web Server, etcétera, etcétera. Recordad, ComServe y MediaAgent siempre por separado, siempre. Y una vez que ha terminado la instalación, tenemos que asegurarnos, o vemos ya el mensajito de que la instalación y la configuración se ha completado correctamente. Mi recomendación es que de esta pantalla cojáis una captura, ¿vale?, de pantalla, ¿vale?, o anotéis las URLs, ¿vale?, porque son las URLs que apuntan a las distintas versiones, ¿vale?, de la única consola que tiene Commvault, ¿vale? Una será la consola de administración, una será la consola de usuario final, y en mi caso pues también tendré la de NetBIOS. Bueno, le damos a, bueno, yo, a ver si le damos a la consola. Una vez que lanzamos la consola, aquí le damos a finalizar, ¿vale?, le quitamos esto. Y como veis está arrancando, ¿vale?, directamente la consola, ¿vale?, el producto. El primer mensaje que me sale es, acuérdate que tienes que activar tu licencia, ¿vale? Acuérdate que tienes que activar tu licencia. Se dispone, sin tener que activar nada, absolutamente,
sin tener que activar absolutamente nada, se disponen de 60 días, ¿vale? Con la licencia operativa. La licencia o el fichero de licencia, ¿vale?, está asociado a la dirección IP del servidor COMSER. Para obtener la licencia permanente, la licencia final, la licencia que ha adquirido el cliente, ¿vale?, es necesario que, o bien a través del formulario que os aparecerá, que aparecerá ahora cuando abramos el software, o bien a través de nosotros, de Arrow, ¿vale?, nos enviéis los datos de la dirección IP, el número de serie y el código de registro, y nosotros os haríamos llegar, o bien con Bol o bien nosotros, el fichero de licencia definitivo, ¿vale? Si la dirección IP del servidor COMSER se cambia, los servicios de Commvault no levantarán. Será necesario tener que volver a pedir un nuevo fichero de licencia. De ahí que Commvault te dé 60 días para que pienses qué dirección IP vas a querer tener al final, ¿vale?, para este servicio. En este caso vamos a hacerlo a través del formulario que aparece. Vamos a abrir la consola, ¿vale?, y le damos a crear una nueva cuenta. Ponemos nuestros datos, el email, la password, y le daríamos OK. El nombre de la compañía también, claro, obviamente. Obviamente, para poder hacer esto y desde la consola, ¿vale?, será necesario que el servidor de backup disponga de conectividad a Internet. Una vez que se ha hecho, gracias, su producto ha sido registrado correctamente. ¿Vale? ¿Qué es la primera? Esta consola que estamos viendo, ¿vale?, haremos otro video tutorial sobre la nueva consola de administración, pero esta consola que estamos viendo ahora es la consola clásica de toda la vida, y normalmente, o la idea es que única y exclusivamente se utilice, ¿vale?, para esa primera configuración inicial y esas tareas que requieran de privilegios o de funcionalidades más elevadas, ¿no?, ¿vale?, más root, ¿vale?, un acceso más root. La consola para un acceso más administrativo, ¿vale?, o esas tareas de uso diaria, esas tareas de operador, es la otra versión de consola que os enseñaremos. ¿Vale? Lo que vemos en esta primera pantalla cuando abrimos la consola es el Getting Started. En este Getting Started pues tenemos para realizar esa configuración inicial. Primero, las políticas, el almacenamiento, alertas, etc. He pinchado en la parte de licencias. ¿Vale? Y si os fijáis, pone que el modo de licencias es en evaluación. De ahí que tengamos que hacer. Una cosa es registrar el producto, y otra cosa es introducirle la licencia definitiva. ¿Vale?
Aquí podemos ver los detalles de mi licencia, de cómo sería la licencia, o de cómo estaría mi licencia, ¿vale? Y bueno, pues todo lo que queramos ir haciendo, ¿vale? Desde aquí. Importante en la consola esta, pues la parte de el controlador de trabajos, el controller, etcétera. Muchísimas gracias. Espero que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo demo tutorial.